Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verles, qué bueno ver a los que están presentes aquí y a los que nos escuchan desde casa, qué bueno también saludarles. Quiero dar la bienvenida porque cuando la dio nuestro hermano Julio, no habían aparecido ciertos personajes de nuestra congregación que han estado muy enfermos, pero que Dios los ha levantado, ¿ok? Hermano Carlos, Dios me lo bendiga con su esposa ahí. El Señor lo levantó de este COVID y a ellos le pegó fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano, verlo aquí. Qué bueno. También, doña Vicky, bienvenida. Sabe que esta es su iglesia, somos tus hermanos en Cristo, te amamos. Bienvenido, bienvenida. Doña Paula, bienvenida también, que Dios me la bendiga. Plinio, bienvenido, hermano. Hermana Estercita también, Dios me la bendiga. También vi a otros por ahí, hermana Miriam, hermano Freddy, ¿verdad? Bienvenido. Creo que es la primera vez que vienen desde que comenzó el COVID aquí presencial. ¿Quién más, hermanos? No quiero ser de que alguien se haya... Hermano Julio ya está viniendo normalmente con nosotros. Qué bendición. ¿Quién más? A ver. Zenia, con Gaby, ¿no? Gaby ya tiene, de no faltar, tiene que más de un mes, ¿verdad? Pero ya va a faltar porque ya van a abrir su iglesia, entonces a finales de este mes van a abrir la iglesia donde va Gaby y ya la vamos a extrañar aquí. Bueno, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes, por cierto que Aurorita, Andrea, ¿verdad? Murió su abuela, que el Señor les bendiga, que el Señor les dé consuelo, lléveles saludos a su mami de parte de la congregación, ¿ok? Y todos los demás hermanos, siéntense bienvenidos, estamos en casa, estamos en nuestra iglesia, así que oremos. Padre, gracias por la bendición de estar en tu iglesia, gracias para los que están conectados también, pedimos bendición, Señor, también para ellos, que se sientan también en medio, Señor, de esta congregación. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, por todos los que pudieron venir el día de hoy, que han estado enfermos y que tú les has dado la sanidad, Padre Santo. Gracias. Por favor, Señor, alienta al desanimado, levanta al que esté, Señor, en cama. Por favor, Señor, ayúdales, Padre Santo, y que nosotros podamos aprender más de tu palabra, poner más atención, Señor, a ella para ponerla en práctica. Gracias por el tema de hoy, Señor, este tema de un ministerio que deja huella. Tenemos que aprender lo que el Señor hizo para nosotros pisar esas huellas, Señor. Así que ayúdanos. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿No es cierto, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos fotos especiales? ¿Cuál es la foto más especial que recuerdas que te hayas tomado o que te hayan tomado? ¿Cuántos de ustedes recuerdan una foto? Por lo general esa foto la tenemos donde, en la sala, en el comedor, ¿dónde la tiene esa foto? O a lo mejor está grabada aquí en su mente y en su corazón porque fue un tiempo muy, muy especial. Yo quiero compartir con ustedes dos fotos, como diría Julio Martínez, fotonas, ¿verdad? Fotos de esas que quedan guardadas en nuestro corazón, y la primera nos la van a proyectar ahorita. Puede ser fotos que tengan con su familia, con amigos, con sus hijos, pero esa, mire, hasta guapo me veo ahí, ¿sí? Es una foto que no me pregunte qué año me la tomé, porque no me voy a acordar. Tal vez Susi sí se acuerda exactamente. Me acuerdo del evento, 14 de febrero. ¿De qué año? No me pregunte, hermano, pero es 14 de febrero. Y tengo una también que en especial la llevo mucho, mucho en mi corazón. Pongamos la otra foto, por favor. Y esta va con mi hijo. Mire qué bonita la foto. En la playa del Salvador. ¿Cuál playa? Ciguatepeque, no recuerdo cómo se llama. La conocen como Playa Dorada también. Ahí estamos. Creo que Susi la tomó cuando íbamos caminando, Ricardo Daniel y yo. Ese es Ricardo Daniel, aunque no crean. Mire cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero esta foto tiene su historia, hermanos. Esta foto yo iba caminando con Susi adelante y Ricardo Daniel iba caminando atrás de mí.
¿Y sabe qué iba haciendo él? Él iba pisando donde yo iba pisando. Por eso esa foto la tengo muy especial. Ha servido de fondo de pantalla, ha servido de tanta cosa, ¿verdad? Esta foto. La verdad es que así deberíamos de ser nosotros, hermanos. Deberíamos de tener una buena foto, pero el maestro caminando y nosotros atrás de él, siguiendo sus pisadas. Gracias por las fotos, hermano. Sabe que la semana antepasada el hermano Nelson Morales comenzó con este tema, el ministerio que deja huellas. Hoy quiero continuar. Hoy es la parte 2 de este ministerio que deja huellas. Recuerda cómo Jesús empezó a llamar a los pescadores, ¿verdad? Para convertirlos en pescadores de hombres. En ese proceso es que los discípulos tienen que ir aprendiendo el significado de ser esos pescadores de hombres. Sabe que Mateo da como ciertas pinceladas, como si él quisiera dibujar, pintar un cuadro del ministerio que deja huellas. Entonces vamos a ir viendo cada pincelada de aquí de Mateo. Para esto, hermanos, debemos de entender que esas pinceladas que Mateo va a hacer o va a dar están en Marcos capítulo 1 del 35 al 39. Este será nuestro punto de partida. Porque hoy, hermanos, quiero enseñarles una gran verdad. Y esa gran verdad es la enseñanza principal de todo lo que voy a enseñar el día de hoy. Y la enseñanza principal es la siguiente, que un ministerio que deja huella debe de tener características dignas para seguirles. Un ministerio que deja huella debe de tener características dignas para ser seguidas. Como punto de partida, hermanos, vayamos aquí a Marcos capítulo 1. Recuerde que estamos viendo Marcos del versículo 35 al verso 39. Esto nos va a ayudar para asentar lo que estamos hablando. Dice el versículo 35 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está hablando de Jesús. El Señor Jesús dice que levantándose muy de mañana, salió al desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Lo primero que el escritor Marcos nos quiere decir es que Jesús se levantó muy de mañana a orar. ¿Sabe? Buenas costumbres para personas muy ocupadas. El Señor Jesús tuvo una noche muy ocupada y tendrá un día muy ocupado. Pero lo primero que Él hace, se levanta muy de mañana. Algunos piensan que antes que el sol saliera, y se va a un lugar desierto, y dice la Escritura que ahí oraba. Jesús buscó un lugar desierto para orar. Jesús ya había estado en el desierto, no sé si recuerda. Si usted va ahí conmigo, por favor, a Marcos capítulo 1, versículo 12, dice que el Señor Jesús, luego que el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. O sea, Jesús sabía lo que podría ocurrir en un desierto. Él tenía toda la enseñanza del pueblo de Israel en el desierto. Pero también recordaba que hacía pocos días Él estaba en el desierto, y Él estaba orando en el desierto porque vendría la tentación de Satanás por 40 días, y tenía que vencerla. ¿Cómo vencemos las tentaciones? ¿Cómo vencemos las pruebas? Con la oración y la palabra del Señor. Por eso dice la Escritura que Él estaba en un lugar desierto y que ahí Él estaba orando. ¿Sabe? Los primeros discípulos van en busca de Jesús, porque todos les buscan. Después de tener una noche de victoria, de sanar tantos enfermos como vamos a ver ahorita, de liberar tantos endemoniados, la fama de Jesús creció. De tal manera que la gente se va a descansar, va a dormir, y al otro día ya lo andan buscando muy de mañana. Y el Señor Jesús estaba en un lugar orando.
Fíjese, Jesús instruye a sus seguidores cuál será su ministerio de hoy en adelante. Miren lo que dice el versículo 38. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos. Los lugares vecinos, esta palabra es muy interesante, porque todos queremos ir a las grandes ciudades a predicar el evangelio. Los lugares vecinos, la palabra que aparece aquí son poblados, lugares cerca que estaban ahí, lugares a lo mejor que no quisieran ir. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen todas las comodidades. Esos lugares que también los misioneros agarran y dicen, este lugar yo quiero ir a compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque no se ha predicado el nombre de Cristo. Vamos a los lugares vecinos. El ministerio es claro, predicar la palabra. Vea lo que dice la Escritura, verso 38, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pareciera ser que Marcos nos quiere decir que ese ministerio que deja huellas consistía en dos cosas. Número uno, consistía en la predicación de la palabra, la proclama de la palabra, como vamos a ver ahorita. Pero también pareciera ser que un ministerio clave en la vida de Jesús era la liberación de los demonios que oprimían la vida de las personas. Pero yo quisiera que fuéramos al pasaje paralelo en Marcos. Vaya a Mateo conmigo, Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, este es el pasaje paralelo a Marcos, los dos evangelistas dando este punto. Dice el versículo 23 de Mateo capítulo 4, y recorrió Jesús toda Galilea, escuche bien, número 1, enseñando en las sinagogas de ellos, número 2, y predicando el evangelio del reino, número 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 24, y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué pasó? Y los sanó. En sanidad yo veo dos cosas importantes aquí en la sanidad. Veo sanidad física de gente que estaba sufriendo una enfermedad, una dolencia, pero también veo sanidad espiritual. Aquellos que habían sido o que estaban siendo dominados por demonios. Así que este verso nos deja en claro varias cosas. Que el ministerio de Jesús era enseñar, era predicar y era sanar toda enfermedad física y espiritual. Cuando nosotros decimos vamos a cumplir el ministerio que Jesús nos dejó, por lo general siempre nos vamos por las dos primeras, enseñar y predicar. ¿Qué va a pasar con las otras? La sanidad. ¿Qué vamos a poner? ¿Noches de gloria en la iglesia? ¿Qué vamos a poner? ¿Tardes de sanidad para que venga la gente? No, vamos a ver cómo hoy en día este ministerio se puede llevar a cabo. Así que, como había dicho, la enseñanza principal de todo lo que vamos a ver es que un ministerio que deja huella debe de tener características dignas para seguirlas, ¿ok? Y la primera huella que debemos de seguir es la enseñanza y la predicación de la palabra. La enseñanza, hermanos, vamos ahí, vamos a capítulo 1 de Marcos, porque estamos meditando en Marcos, el verso 21 y el verso 22. Hermano Nelson Morales ya más o menos habló un poquito de esto, pero nomás quiero hacer énfasis de esas huellas que hay que caminar, que el maestro nos ha dejado. Dice el versículo 21 de capítulo 1 de Marcos, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Bueno, veamos esto. En ese recorrido que Marcos dará para mostrar el ministerio de Jesús, lo primero que va a decir es que Jesús enseñaba en las sinagogas. Ubiquemos la historia. Dice que estaba en Capernaum, una ciudad pesquera de Galilea. Además era un día de reposo. Por lo general, en una sinagoga se enseñaba los días de reposo. Los otros días las sinagogas servían como centro educativo, donde los niños podían llegar a aprender. Pero el día sábado, en una sinagoga, el servicio era muy parecido al nuestro, pero también muy sencillo. ¿Por qué digo esto? Miren, porque lo primero que se hacía era la oración. Después, la lectura de la palabra. Y número 3, la exposición de ella. Entonces, el líder de la sinagoga determinaba qué persona iba a dar la enseñanza de la lectura que se había hecho. Es como si yo fuera el líder de la sinagoga ahorita y yo dijera, hermano Elías, pase aquí, por favor, y usted va a dar la enseñanza del día de hoy. Así, sin avisarle, ¿verdad? Entonces, pero no agarraba a cualquier persona. Esta persona debería de ser una persona capacitada. Y en esa ocasión le toca a Jesús ser quien va a explicar la escritura. No nos dice cuál escritura estaba aquí. Pareciera ser que Lucas o Mateo mencionan una parte de Isaías. No sabemos bien cuál es la escritura y cuál fue la enseñanza. Lo único que sí sabemos es lo que produjo esa enseñanza. Versículo 22. Y se admiraban de su doctrina. ¿Quiénes? Los que estaban en las sinagogas. La gente se asombró de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué razón? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había una diferencia en la enseñanza de Jesús. Había una diferencia que los escribas, que los que por lo general enseñaban la escritura, no tenían. Se dice que los escribas para enseñar decían, como dijo fulanito de tal, como dijo el escriba fulanito de tal. Y Jesús llegó diciendo la palabra como era. Si usted recuerda en Mateo capítulo 5, ahí en Sermón del Monte 6 y capítulo 7, Jesús dijo, vosotros oísteis que fue dicho. ¿Por quién? Por los escribas. Pero ahora yo os digo. Esa era la autoridad de Jesús. Y la gente se admiraba de esa autoridad de Jesús. Si fuera el pasaje de Isaías, recuerdan que en esa ocasión Jesús dijo, esta escritura se ha cumplido ¿en quién? En mí. Yo las estoy cumpliendo, esta escritura. Entonces la gente veía la enseñanza de Jesús y se admiraba, se asombraba, dice la escritura. ¿Por qué razón? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sabe que el escritor Swindoll, que es una persona muy conocida para nosotros porque ha escrito muchos libros, dice lo siguiente, que la diferencia entre los escribas y Jesús radicaba en que Jesús todo lo que enseñaba estaba respaldado con su vida. ¿Se puede dar cuenta? Una enseñanza con autoridad es aquella que la persona que se para a hablar, su vida puede respaldar lo que está diciendo. Y Jesús tenía ese tipo de enseñanza. Qué hermoso es saber que una huella que el Señor deja en su ministerio tiene que ver con la enseñanza. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos llamados a enseñar, hermanos. La didasco, ¿verdad? Que aparece la palabra ahí, enseñanza. Nosotros estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. Y es lo que debemos de hacer nosotros. ¿Qué aprendemos de esta primera huella, de esta primera pisada? La enseñanza debe ser una actividad que todo hijo de Dios debe llevar a cabo en su ministerio. Y debe ser con autoridad, enseñando la palabra de Dios, pero siendo modelada con la vida del que está hablando. Esto es tener autoridad, ¿sí? Esto es decir, esta persona nos está hablando con autoridad. Somos humanos, pecadores, nos equivocamos, hay veces fallamos, pero ayer les enseñaba a los jóvenes
que el hombre espiritual, la mujer espiritual es aquella que cae, peca pues, pero se levanta, se arrepiente y sigue su camino hacia adelante, hacia la meta fijada, que es ser cada día más como Cristo. La segunda huella. Ya vimos que la primera huella es la enseñanza. La segunda es la predicación. Vea, la predicación de la palabra. Vamos al versículo 38 y versículo 39, otra vez de capítulo 1 de Marcos. Dice, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hay que ver el énfasis en predicar o proclamar la palabra de Dios. El famoso queruso, ¿verdad? Que nos habla el texto griego, pero nos habla más bien de la acción de predicar. Este era el propósito, el objetivo de la misión de Jesús, proclamar su palabra. Ahora, quisiera que fuéramos de nuevo ahí al ministerio de Jesús en Mateo. Vamos a Mateo 4:17, por favor. Mateo 4:17 dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del Señor Jesús en ese momento era el arrepentimiento. Cambia tu actitud, cambia tu mente. Es lo que está diciendo con esta palabra arrepentirse. Volvamos por favor a Marcos. Ahora veamos por favor el versículo 14 y el versículo 15, cuando él inicia su ministerio. Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿haciendo qué? Predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, creed en las buenas nuevas. Me encanta esto, hermanos, porque mucha gente piensa que predicar la palabra es subirse al púlpito. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo ahorita. Sí, esto es una forma de predicar la palabra. Otra forma de proclamar el evangelio es el evangelismo que usted hace día con día. Es el evangelismo, es llegar a una persona, proclamarle la palabra de Dios, proclamarle las buenas nuevas. Y yo creo que ahí todos podemos hacerlo. Yo creo que ahí somos llamados cada uno de nosotros a proclamar el evangelio. Por eso dice, vayamos a los lugares vecinos, vayamos a otros lugares también a proclamar el evangelio. Creo, hermanos, que esta iglesia tiene la bendición de tener gente que perteneció a nuestra iglesia y que está proclamando el evangelio en otros lugares. Recuerdo, hermano Joel Lara, con Vivi y su esposa. ¿Dónde están ellos? En España, ¿verdad? Están compartiendo el evangelio. Tenemos aquí al que fue el primer coordinador pastoral, nuestro hermano Quique, ¿verdad? Quique Fernández. Él está en Estados Unidos con los hispanos proclamando el evangelio. Usted y yo, ¿dónde estamos, mis queridos? Estamos en esta querida ciudad que se llama Guatemala. ¿Listos para qué? Para proclamar el evangelio. Sigamos con la idea. Primera huella, enseñar. Segunda huella, predicar el evangelio. Por eso, hermanos, aquí veo la primera enseñanza, y la primera enseñanza es que la primera huella es la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Enseñar y predicar la palabra. Enseñarla. Enseñarla es como un maestro enseñando. Predicar es proclamar, es la acción de hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo estaremos en esto, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en la proclamación de la palabra de Dios? Esa es función del pastor, ¿verdad? No, esa es función de todos, cada uno de nosotros. Esa es función de los ancianos solamente. No. Esa es función de cada uno de los hijos de Dios. Por eso yo lo reto. Quiero hacerle un reto el día de hoy. Y el reto es que en esta semana podamos compartir el evangelio a una persona. Decía un hermano de la iglesia allá en Guadalajara, mira pastor, a mí me cuesta hablar, pero tenlo por seguro que con mi vida voy a hablar el evangelio. Qué hermoso también eso, ¿verdad?
que con tu vida puedas gritar, hablar el evangelio de salvación. La segunda característica que vemos en estas huellas, en este ministerio que deja huella, es la sanidad física y espiritual. Otra huella que Jesús dejó en su ministerio fue mirar al necesitado, al que sufre por un problema de salud física como una enfermedad o alguna dolencia física, pero también sobre la salud espiritual. Vamos a ver esto. Ahora, en estas pinceladas de Marcos que está dando, en este dibujo que nos está haciendo, en esta pintura, ahora nos va a marcar dos sanidades que el Señor hace. Primero, una sanidad espiritual y después una física. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 1, versículo 23. Esta tiene que ver con la sanidad espiritual, hermanos. Dice la Escritura, el versículo 23, pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda un espíritu inmundo y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? La autoridad de Jesús tenía que dejar claro que aún los demonios le obedecían. Entonces, veamos. Parece ser que la Escritura dice que este hombre que tenía el espíritu inmundo conocía muy bien quién era Jesús, porque le dice, tú eres el Santo de Dios. Pero primero le dice, Jesús Nazareno. ¿Se da cuenta? Y luego le dice, eres el Santo de Dios. Este demonio tenía muy buena teología, hermanos, porque sabía que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? Y le dice, ¿qué tienes con nosotros? Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. El Mesías ha llegado. Mire lo que dice la Escritura. Que Jesús reprendió al demonio y le ordenó que se callara y saliera de la persona. ¿Sabe? Muchas veces por las pinturas que vemos de Jesús, lo vemos muy pacífico, con su pelito largo, ¿verdad? Y mucha gente piensa que cuando le dice aquí, calla, ¿qué le dijo? Por favor, cállate al demonio. No, le dijo, calla, con autoridad, con firmeza. ¿Y qué pasó? Dice que el demonio salió de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Recuerde que uno de las pinceladas que quiere dar Marcos para decirnos del ministerio que deja huella es un ministerio principal de Jesús, que era echar fuera a los demonios, que era liberar a la persona de la opresión. Ahora, usted dirá, ¿y yo cómo puedo hacer eso? ¿Yo cómo puedo hacer eso? ¿Que Dios me mandó a mí para estar echando demonios fuera? Bueno, hermanos, habrá la ocasión donde se presente esa oportunidad. Y yo no sé si sea oportunidad o sea porque unos han salido corriendo, hermanos. De hecho, ¿recuerdan con los discípulos que les dio autoridad el Señor Jesús para echar demonios? Y viene una persona y le dice, oye Jesús, tus discípulos no pudieron. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Liberó a la persona. Y luego ya cuando estaban en la confianza, los discípulos le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Estos espíritus solamente salen ¿con qué? Con ayuno. ¿Y qué más? Y oración. Eso nos debe de dar una pauta, hermanos. Y la pauta debe ser la siguiente. Cuando nosotros nos enfrentemos a tal situación difícil, complicado, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros nos enfrentemos a tal situación, usted debe de ir preparado
¿Cómo? Espiritualmente hablando. Usted debe tener una comunión íntima con Dios. Usted debe de depender de Él en oración. ¿Sabe que lo menos que practicamos muchos creyentes, hermanos, es el ayuno? Porque no entendemos qué es. Porque no sabemos el arma poderosa que Dios nos ha puesto para poder vencer al enemigo. El ayuno. El ayuno debe estar ahí. Y por cierto que habrá un sermón en estas pisadas del maestro que va a hablar acerca del ayuno. La gente se asombra, hermanos. Vea lo que dice la Escritura. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? La gente así como se admiraba de su doctrina, ¿se acuerda? Que lo vimos ahorita, que la gente se admiraba de su doctrina, ahora se asombran, se admiran viendo el poder de Dios con la autoridad que le habla a un espíritu inmundo para que sea liberado esa persona y esta persona pueda salir. Entonces, en esa sanidad espiritual, ¿verdad? Está hablando de liberación demoníaca. Pero también nosotros podemos utilizar ese ministerio que deja huella, hablando también con una persona que está esclavizada por el pecado, que necesita conocer a Jesús para que pueda ser liberada. La otra pincelada que dará Marcos en ese cuadro que está haciendo sobre el ministerio que deja huella de Jesús es que va a ser una sanidad física de una enfermedad. Vaya conmigo, versículo 29. Veamos ahora la sanidad física. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. Simón es Pedro, recuerda, ¿verdad? Con Jacobo y Juan, a los 4 que había llamado para ser pescadores de hombres, ¿recuerda? Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ok, vamos a ubicar la historia. Ya no están en la sinagoga donde estaba el espíritu inmundo. Ahora ya es una casa, un lugar más íntimo, no hay tanta gente. Están los 4 discípulos que el Señor ha llamado hasta ese momento. Está, me imagino que la suegra de Pedro, ¿sí? No, la esposa de Pedro y obviamente la suegra de Pedro. Pero no se preocupe, querido varón, la suegra vivía con Pedro, con Simón. Pero usted dirá, pero ¿cómo es posible, verdad, que la suegra esté viviendo con ellos? Es que había una costumbre. Y la costumbre era que cuando los papás se ponían un poco mayor, y máxime pareciera ser que la suegra de Pedro ya era viuda, los hijos tenían que llevarlas a vivir con ellos, ¿sí? Y es por eso que la suegra vive con Pedro, ¿sí? Algunos creen, hermanos, yo no digo esto, ¿verdad? Porque le preguntan, ¿por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? Dicen por ahí, yo no sé, que porque le sanó a la suegra. ¿Sí? Yo no sé eso, yo no me meto en eso porque a mí me tocó buena suegra, ¿verdad? ¿Sí? Pero vean, había una relación íntima, ¿verdad? Había una relación íntima ahí entre Pedro, su suegra, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando Pedro ve lo que Jesús hace, a lo mejor dice, puede ayudar a mi suegra. Pero para nosotros hoy en día, decir que tiene fiebre no es nada, ¿verdad? ¿Qué decimos? De eso no se muere el chamaco, ¿verdad? De una fiebre. De eso no se muere la mujer. Es que hoy tenemos muchas medicinas. En aquel entonces no había muchas medicinas como tenemos hoy. Mire, lo que dice, ¿sabe que uno de los escritores de Evangelios era médico? Lucas, el médico amado, ¿verdad? Lucas dice que la suegra tenía una gran fiebre. ¿Por qué Marcos no dice que tenía una gran fiebre? Solamente Marcos dice que estaba acostada con fiebre. Y Lucas dice, tenía una gran fiebre. Es que el otro era médico.
¿No es cierto que cuando quiere escuchar un diagnóstico, quiere de un médico mejor, ¿verdad? De una enfermedad. Sí, que el médico me diga qué es. Pues Lucas dice que era una gran fiebre. Era algo común en ese tiempo y en esos lugares. Pero el Talmud, que era la tradición de ellos, decía que era una fiebre ardiente. Así es como ellos lo decían. Una fiebre ardiente. Fíjense, ¿cómo se curaba la fiebre en aquel entonces? Así se pensaba. Se pensaba que haciendo un ritual mágico, podría irse la fiebre. Fíjense lo que hacía. Dice que tenían que, a ver, aquí lo tengo. Se tenía que atar con un mechón de pelo un cuchillo totalmente hecho de hierro a un espino, pronunciándose cierta fórmula religiosa, y así se suponía que venía la curación. Jesús no necesitó de nada de eso. A ver, tráiganme un mechón, ¿verdad? Tráiganme un cuchillo. No, así tampoco como cuando sacó al demonio que le dijo, cállate y sal de ahí, porque ellos pensaban que el exorcismo se hacía con ciertas fórmulas mágicas. ¿Sí? Como chimpumpa, tortillas, papas, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Sí? Que había algo así. No, Jesús no utilizó nada de eso. Jesús le dijo, cállate y sal, y salió. Y a esta mujer, dice que el versículo 30, entonces él se acercó y la tomó de la mano e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Lucas, el médico, dice que reprendió a la fiebre y utiliza la misma palabra que dice que reprendió ¿a quién? Al espíritu. De ahí algunos sacan que la fiebre es un espíritu malo, es un demonio, por eso hay que reprender a la fiebre, ¿verdad? O hay que reprender a la enfermedad. No, Jesús está haciendo que su autoridad se vea aún en una sanidad espiritual como en una sanidad física. Mire, lo bueno que la suegra, que fue la suegra de Pedro, hubiera sido el suegro de Pedro. No se levanta luego y se pone a hacer las cosas, a servir. El suegro hubiera dicho, déjame unos 2 días en cama, ¿verdad? Para poderme recuperar. No, como era mujer, luego se sintió bien y ¿qué hizo? A lo que ella estaba. ¿Sabe que una mujer mayor en la casa tenía un ministerio claro, tenía un servicio claro? Y era que cuando venían invitados, la señora mayor atendía a los invitados. Por eso dice que levantándose la suegra de Pedro, ¿qué hizo? Se puso a servirles. A ver, ¿en qué te sirvo? Y esto me dice algo hermoso para nosotros, hermanos. Nuestro Señor nos ha sanado, tanto espiritual, físicamente. Veía el corazón de Edgar ahorita que estaba tocando, ¿verdad? Porque estaba tocado su corazón. Porque el COVID le pegó fuerte. Y no solamente a él, a muchos en casa, maná. Pero también él ha visto cómo Dios les está levantando día con día. Y su corazón está gozoso de servirle, aún con la alabanza, ¿verdad? Con la guitarra, con los aparatos, con lo que sea. Estamos dispuestos ¿a qué? A servirle. Inmediatamente, recuerda eso de ser inmediato. Dice que cuando llamó a esos 4 pescadores, inmediatamente se fueron a seguirle, ¿sí? Entonces eso es importante, debemos de verlo nosotros. Ahora, aquí tenemos un problema, hermanos. Si ya vimos un problema con echar fuera demonios, ahora es con la sanidad. El Señor nos mandó a sanar a todos. Si eso fuera, no estuviera aquí, estuviera fuera del hospital poniendo mis manos a cada uno de los enfermos para que Dios diera la sanidad a cada uno de ellos. La sanidad, como echar fuera de demonios, depende de ser instrumento de Dios para que Él obre. Yo no, Él es el que obra. ¿Usted cree que Dios puede dar sanidad hoy en día? Yo soy testigo. ¿Usted es testigo? ¿Sí? Yo soy testigo. Tanto en mí como Dios me ha utilizado como un instrumento en sus manos para orar por una persona y que Dios obrara a favor
de esta otra persona. ¿Sí? En la iglesia de Guadalajara tenía una fama que decía, que venga el pastor a orar porque a él sí Dios lo escucha. Y a él sí Dios usa, ¿verdad? Dios escucha a todos, hermanos. Y te puede utilizar a ti como un instrumento de Dios para ir a orar por una persona y que Dios pueda darle la sanidad que su cuerpo necesita. Otra pisada del maestro: sanidad física, sanidad espiritual. Todas estas pinceladas que dio Marcos tiene un propósito de dejarnos un cuadro bien hecho de que es un ministerio que deja huellas. Y si no quedó claro, dice Marcos, para concluir, lo va a hacer en el versículo 32 y 34. ¿Lo tiene? Dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Me encanta esto. ¿Por qué? Dice que cuando llegó la noche, o sea, vean el recorrido. Estaban el sábado, estaban en la enseñanza, más o menos la enseñanza terminaba a las 12 del mediodía. ¿Listos para qué? Para ir a comer, ¿verdad? ¿Sí? Se fueron a una casa. ¿A qué casa se fueron? A la casa de Simón. Había una señora enferma, Dios la sanó. Le servía a la suegra, o sea, le dio de comer, ¿verdad? Le servía a todos. Y luego dice la Escritura que cuando llegó la noche. ¿Qué de especial tiene cuando llegó la noche? Es que el día de reposo terminaba a las 6 de la tarde. ¿Sí? Era de 6 en 6. Dice que el día comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. ¿Ok? Entonces, como ya no era día de reposo, hoy sí, en día de reposo tú no podías cargar a tu enfermo. No, ellos lo veían mal. Pero terminando el día de reposo, pues cargaron a su enfermo, ¿verdad? Y ahí van con el enfermo y le llevan a Jesús, a los enfermos, a los endemoniados, y Jesús empieza a hacer la obra, empieza a hacer la sanidad, empieza a sanar a unos físicamente de toda dolencia, de toda enfermedad, y a otros espiritualmente. Le trajeron todos los enfermos, escuche bien, de diversas enfermedades. Diversas, o sea, no solamente una enfermedad, no solamente la fiebre, sino eran diversas enfermedades. Y Dios sanó a todos. La gente se agolpaba en la puerta, dice, y así también sanó a enfermos espirituales. Hermanos, creo que nos ha quedado claro cuál es ese ministerio que deja huella. La primera huella es la enseñanza, la segunda la predicación, la tercera liberación, sanidad espiritual y la cuarta es sanidad física. ¿Sabe que usted y yo estamos llamados para seguir las huellas del Maestro? Yo creo que es necesario que nosotros, cada uno de nosotros como iglesia, tengamos claro cuál es el ministerio que Dios nos ha dejado, para que nosotros entonces podamos cumplir y seguir las huellas del Maestro. ¿Se acuerda cuando llamó a los 4 discípulos? Les dijo, yo los voy a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Ser pescadores de hombres tiene que ver con esto, con este ministerio que deja huella. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Prepáranos, Señor, para poder cumplir este hermoso ministerio que nos has dejado. Señor, gracias por lo que haces en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de los que componemos tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor. Señor, queremos seguirte alabando, queremos llegar, acercarnos a tu mesa también, Señor. Bendito seas, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermano.